Jessica Falleta, directora regional del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Señora Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señora Marcela Iñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señoras y señores asambleístas, titulares de las funciones del Estado y de los organismos de control. Señoras y señores ministros, ministras, secretarias de Estado, autoridades y funcionarios de gobierno, señores y señores representantes del cuerpo diplomático y de los organismos internacionales, autoridades y representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, representantes de las organizaciones sociales de la sociedad civil aquí presentes, representantes de los medios, distinguidos y distinguidas invitadas, y en especial un saludo a los y las estudiantes y jóvenes en este ámbito. Es como funcionaria de Naciones Unidas, pero sobre todo como ecuatoriana, es para mí un gran honor y un único privilegio el estar en el ámbito legislativo y en el pilar de la democracia del Ecuador, por lo que agradezco profundamente la invitación, señora presidenta. También realmente agradezco mucho la oportunidad de compartir con otro ponente ecuatoriano, Fander Falconi. Y sobre todo agradezco la oportunidad de compartir con los y las asambleístas y todos aquí presentes el pensamiento de parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y más ampliamente de Naciones Unidas sobre las transformaciones sociales que ha ocurrido en los últimos 15 años en América Latina y el Caribe, y hacer un balance de lo que ha significado esta última década o más de una década sobre el ámbito social en América Latina y el Caribe. América Latina ha vivido un profundo proceso de transformación a lo largo de la última década. Es importante destacar que nada de esto ha sucedido de manera espontánea. Detrás de estas transformaciones de ingresos están políticas que moldearon el patrón de crecimiento, los mercados laborales, la distribución de las rentas, y detrás de estas transformaciones que van más allá del ingreso, como nosotros le llamamos, también están políticas específicas, intersectoriales y territoriales que incluyeron a millones de latinoamericanas y latinoamericanos. Y la región fue un laboratorio de innovación social y laboral. Y en eso los parlamentos, las asambleas, los asambleístas y las asambleístas como ustedes, las leyes que han sido hechos han tenido un gran papel, y por lo tanto nuevamente me alegra compartir esto con ustedes. El día de hoy pienso presentarles un resumen sobre lo que ha sido, digamos, lo que nosotros llamamos la pirámide de ingresos, realmente los cambios alrededor de Latinoamérica en toda la región, y también un balance de la agenda de desarrollo de los últimos 15 años, que son los objetivos de desarrollo, para ir un poco entrando en lo que va a ser la nueva agenda de desarrollo sostenible, la nueva agenda por los próximos 15 años, que va más allá de los temas únicamente de ingresos, pero también hablar de los grandes logros de esta región que también peligran, y los grandes retos que tienen los gobernantes en sus manos. Sobre el tema de las pirámides de ingresos, queremos mostrarles con estos gráficos la transformación que ha tenido Latinoamérica entre el 1993 y 2013, en la última década, que incluye datos para 18 países, y quisiera que se fijen cómo crece lo que llamamos nosotros la panza de la pirámide, que es la parte verde, que representa los hogares que salieron de la pobreza, y también la parte azul, que quiere decir cómo creció la clase media en América Latina. Es una transformación, si ustedes ven, desde la primera pirámide hasta la última pirámide, realmente ha sido una transformación muy sustantiva,
pero que también cuando hablamos del grupo de personas, del grupo de hogares que han salido de lo que nosotros llamamos la línea de pobreza, pero que todavía no han entrado en la clase media, que son cerca de 224 millones de personas que se encuentran en este grupo, que también nosotros le llamamos un grupo vulnerable. Debajo de la línea de pobreza todavía se encuentran 135 millones de personas. Si bien se ha hecho un enorme avance en América Latina y el Caribe, pues todavía este es un reto que nos queda. Y por supuesto, entre los países que más ha adelantado y que más ha reducido su pobreza está el Ecuador. Si vemos la próxima gráfica, es un poco difícil de ver, pero quisiera que ustedes vean que el Ecuador fue un líder en la reducción de la pobreza, sobre todo pobreza moderada y extrema. En la última década consideramos que es uno de los países que más rápido redujo la pobreza en la región latinoamericana. Y aquí vemos, es el mismo gráfico anterior, país por país, que las diferencias entre el año 2003 y 2014 son significativas y confirman una transición importante en América Latina. Pero también podemos ver que esto tiene mucha variedad, que no todos los países han tenido esta transformación de la misma forma. Vemos a un extremo, a un extremo vemos Guatemala y Honduras, donde tienen grandes retos todavía de reducción de la pobreza, y vemos al otro extremo países como Chile, donde su perfil y su creación de clase media ha sido de los más amplios del país. Quisiera entrar un poquito en los temas del balance de los objetivos de desarrollo del milenio. Este año, en el 2015, fue el año meta de 15 años de esta agenda de desarrollo, al cual debo recalcar que América Latina y el Caribe, y debo también recalcar en particular al Ecuador, tomó la agenda de los ODM, como le llamamos nosotros, como una guía de sus políticas sociales. Y realmente ha sido una guía y además una agenda de la que se aprendió mucho, tanto en políticas sociales, en innovación social y de las que se ha aprendido mucho para la próxima agenda de desarrollo sostenible que empieza en este año. Vemos que en general más allá de las pirámides de ingreso en América Latina y el Caribe, hubo un acelerado progreso en el logro de los objetivos del milenio. Sobre todo se vio una caída significativa de la pobreza extrema del 13 al 4%, y también la matriculación primaria alcanzó un nivel del 94%, que contrasta con 89% en el año 90. O sea, realmente ha sido muy significativa para América Latina y el Caribe. En cuanto por supuesto, también vemos que el acceso universal a la educación primaria y sobre todo el acceso a la educación para las mujeres ha sido también un logro muy importante en nuestra región, y ahí también en estos dos temas se destaca mucho el Ecuador. En cuanto al objetivo 3 sobre la paridad educativa entre hombres y mujeres, también vio importantes avances. Hoy la proporción de mujeres con nivel educativo terciario es inclusive mayor para las mujeres que para los hombres. A pesar de los avances en educación, se constata una brecha salarial importante del 16%, que traza una agenda futura de trabajo en el mercado laboral para nuestra región. Y aquí pues también es parte de los objetivos y sobre todo del avance de la mujer, del empoderamiento de la mujer, y creo que es importante destacar la importancia que tiene sobre todo el Ecuador, y en este mismo ámbito parlamentario la participación de la mujer, no solamente en sus dirigencias, como lo vemos en el podio principal, pero sobre todo en la participación de todo el ámbito parlamentario, y en particular además de los jóvenes.
En cuanto a los temas de mortalidad infantil y salud materna, todavía la tasa de mortalidad disminuyó en un 69%, mientras que la mortalidad materna disminuyó en un 40%. Sin embargo, es un objetivo para la región que, si bien se ha cumplido, tiene todavía retos por delante. A pesar del positivo desempeño en general y en la mayoría de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aún hay importantes deudas. Uno de esos es todavía el acceso a servicios básicos en agua y electricidad. Persisten las brechas de género, no solamente en el mercado laboral, sino también en el uso del tiempo, en la paridad en cómo se usa el tiempo entre mujeres y hombres, la discriminación en la calidad de la educación y servicios de la salud, como también la integración de la dimensión del medio ambiente en las agendas locales. El Pacto para el Desarrollo, estipulado en el objetivo número 8, tiene una nueva etapa en la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible que veremos un poco más adelante. Decíamos que la región ha vivido profundas transformaciones que van más allá de únicamente el ingreso, que afectan cada aspecto de nuestras sociedades, desde cambios demográficos, educacionales, de salud, del mercado laboral, de la expansión del conocimiento y sobre todo del reconocimiento a derechos ciudadanos en múltiples dimensiones. Y esto creemos que nada de esto es más de lo mismo. Realmente son nuevas nociones de progreso, de bienestar, de desarrollo, que ayudan a desmontar exclusiones duras de la historia y a preparar el terreno para nuevos paradigmas del cambio económico y social. Es en países como en Ecuador, como en Bolivia, que se han desarrollado conceptos muy avanzados y que van mucho en la línea de una nueva agenda global de desarrollo sostenible sobre conceptos del buen vivir, del vivir bien, donde sabemos que estos incluyen más allá de únicamente los ingresos, que incorporan conceptos de bienestar que son mucho más amplios. Como parte de nuestro informe de desarrollo humano para América Latina y el Caribe, que estaremos lanzando dentro de poco y que parte de esta información son primicias que estamos compartiendo con ustedes, hemos hecho una encuesta que incluye en 20 países y que se observan imaginarios sobre lo que significa la palabra progreso para la población en general. No espero que puedan leer todas esas palabritas, pero sí quisiera que las palabras que están en color púrpura, aparece con fuerza el binomio de estudio y trabajo, como parte de los elementos que significan progreso para los ciudadanos y las ciudadanas. Esta es una escalera de movilidad más sobresaliente y sobre todo el progreso también significa un mejor nivel de vida en la escala social, significa avanzar, significa más oportunidades, igualdad de condiciones, posibilidad de elegir, que son también significados atribuidos al progreso que no responden tanto a elementos materiales, sino a circunstancias que deben darse o construirse en el medio social y que evidencian progreso. También se evidencian elementos no materiales como esfuerzo, valores, alcanzar metas, perseverancia, independencia, pero también tener una casa, tener hijos, una familia, la educación. Entonces es muy amplio el concepto del progreso en América Latina y el Caribe y pues aquí en este país se ha adelantado mucho con conceptos como el buen vivir. El Producto Interno Bruto, creemos nosotros, este es un concepto que se ha tratado mucho, sobre todo ante los países de renta media. Lo que quiere decir el concepto del Producto Interno Bruto como indicador de progreso. Y en el último estudio que hemos hecho, vemos que esta medida subvalora los logros latinoamericanos. En este gráfico
vemos si tomamos el círculo amarillo como el universo del progreso del Producto Interno Bruto de la región latinoamericana y caribeña, vemos que todo lo que está afuera de ese círculo son metas e indicadores que son para el nivel de ingreso de América Latina y el Caribe se ha sobrepasado. O sea, realmente aquí hemos presentado un ejercicio de comparación para 25 indicadores sociales, laborales y ambientales con respecto al Producto Interno Bruto per cápita para 30 países de la región, y los puntos que caen fuera del círculo muestran un logro mayor al esperado por el nivel de ingresos per cápita. Este ejercicio lo hemos hecho país por país y vamos a poder mostrarlo en nuestro informe dentro de unas pocas semanas. Esto incluye también la esperanza de vida, el número de mujeres en los parlamentos, la participación laboral de las mujeres y un abanico de indicadores de servicios básicos. Los indicadores que caen dentro del círculo, en particular dos o tres que quisiera llamar su atención, está la desigualdad de ingresos. Todavía nuestra región sigue siendo, a pesar de grandes avances y de reducción de la desigualdad, sigue siendo América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo. Y no es coincidencia que estos se enfocan casi en la mitad del centro. Esto, cuando hemos visto en el Ecuador, ha cambiado un poco y también pues se ha hecho avances en cuanto a la reducción de la desigualdad. Otro tema también muy importante que sigue siendo está en la agenda muy alta entre los y las ciudadanos latinoamericanas es la violencia, sobre todo medida por la tasa de homicidios. Nuestra región, desafortunadamente, sigue siendo una de las regiones más violentas medidas por la tasa de homicidios, sobre todo concentrados en Centroamérica, pero también esto se aplica a lo largo del continente. Y por último, otro de los temas que también sigue siendo una agenda pendiente, que tiene muchas ramificaciones, es el tema del embarazo adolescente, que si bien en muchas de estas áreas estamos mejor que el mundo, digamos, pero todavía, sobre todo en estos tres ámbitos, son temas que debemos retomarlos en la nueva agenda hacia adelante. Sin embargo, mientras cerca de 72 millones de personas salieron de la pobreza entre 2003 y el 2013, hoy creemos que entre 25 y 30 millones de personas se encuentran en peligro de retroceder, de recaer en los temas de pobreza. ¿Y por qué es esto, sobre todo? Y esto es una fuente y quizás el tema de desarrollo para la región latinoamericana y caribeña más importante, sobre todo para nuestro trabajo. ¿Por qué ha sido eso? Primero, porque han habido cambios profundos en la economía global, que tiene que ver con las caídas de los precios de los hidrocarburos, con el precio de los commodities en general, tiene que ver con la caída en la demanda asiática por recursos naturales, pero también tiene que ver porque los hogares, las comunidades y los estados mismos tienen diferentes formas de amortiguar estos shocks económicos y ambientales, que van desde desastres naturales o a nivel personal de calamidades domésticas o inclusive pérdidas de empleo. Entonces, el tema de la resiliencia en un momento de desaceleración económica y de una economía global compleja que tiene realmente una importancia muy importante, una importancia muy particular de focalización de las políticas sociales y de las políticas económicas en los estados latinoamericanos y caribeños y por supuesto en el Ecuador, que también tiene una situación parecida por la caída de los precios de los hidrocarburos, que se trata de salvaguardar los grandes logros sociales que ha tenido nuestra región. En estos gráficos, en el gráfico siguiente,
Simplemente estamos tratando de enseñar cuál sería un grupo, digamos, de personas que estarían en peligro de crecimiento. Estamos enfocándonos en la línea, digamos, en el grupo de la pirámide de color verde, que son justamente los cerca de 224 millones de personas que se encuentran en este grupo y que están en posibilidad de retroceder hacia abajo. Sin embargo, cuando vemos que el proceso de erradicación de la pobreza es un proceso dinámico, porque por un lado la población sale de condiciones de la pobreza, y esto se debe mucho gracias a políticas sociales en particulares, políticas económicas, pero también gracias a los mercados laborales dinámicos. La creación de empleo absolutamente es un factor de salida de la pobreza. Pero por otro lado también se recae en la pobreza, y esto se da por shocks económicos, pérdidas de empleo, ausencia de sistemas de protección social. Y en ese sentido, pues, si ustedes ven el Ecuador, ven el Ecuador más o menos en el número 5, en este gráfico, pues es uno de los países más resilientes de la región, creemos nosotros, comparado con los que están al otro extremo del gráfico. También sabemos que en los últimos, y esto es el aprendizaje de la última década, que los mismos factores que ayudan a subir a las personas, a adelantar, a avanzar, a progresar, o en términos socioeconómicos a salir de la pobreza, no son los mismos que los que impiden retroceder. En nuestro trabajo encontramos que las vías de salida de la pobreza son distintas de las recaídas, y las salidas están muy vinculadas, como decía antes, a los mercados laborales, a la educación, a las habilidades laborales para los jóvenes y nuevos entrantes en el mercado laboral, a la inversión dentro del trabajo, pero inclusive en habilidades técnicas que simplemente ayuden a tener otros activos propios de la población que ayudan a progresar, digamos. Sin embargo, para lo que se trata de evitar que se haga una recaída y evitar que estos logros, que vemos que la protección social a lo largo de del ciclo de vida es particularmente importante. Sobre todo se evidencia fuerte las pensiones, las transferencias sociales, los seguros de desempleo, muy importante para tener un amortiguamiento en momentos, digamos, de adversidad, ya sea económica, familiar o personal. Pero también el acceso a activos físicos y financieros son realmente esto quiere decir acceso a crédito, tener activos propios, tener propiedad, el taxista que es dueño de su taxi o el mensajero que es dueño de su moto, tener algún tipo de propiedad que en un momento de adversidad pueda usarse. Y por supuesto los sistemas de cuidados que además nivelan el uso del tiempo y el trabajo entre hombres y mujeres es también particularmente importante. Son temas que vemos que ayudan a amortiguar esto. También vemos que otro de los aprendizajes importantes que nos lleva a la nueva agenda por los próximos 15 años es que los problemas de desarrollo son problemas multidimensionales y por lo tanto las soluciones deben ser multidimensionales. Ecuador ha dado pasos pioneros en la aplicación de nuevos métodos de medición de la pobreza multidimensional, pero también en construir respuestas de política pública intersectorial a lo largo del ciclo de vida.
Esta mirada integral es importante para nuestro trabajo futuro y para el trabajo en políticas sociales sobre todo. Y aquí presentamos algo que llamamos nosotros el combo del Objetivo de Desarrollo número 1, que es el combo de la pobreza, donde vemos que se articula las acciones requeridas para abordar la erradicación de la pobreza en la región, que incluye factores ascendentes y descendentes a la dinámica de erradicación de la pobreza multidimensional. Esto básicamente es una forma de mostrar que hay muchas vinculaciones y muchas acciones que ayudan y que no solamente pueden ser, digamos, abordadas sectorialmente, sino la interrelación entre varias acciones, varias políticas, es realmente lo que llevaría. Entonces, esto me lleva muy brevemente, y voy concluyendo, a lo que es la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí. Desde este enfoque multidimensional se pueden abordar muchos de los retos de la nueva agenda de desarrollo, y que esperamos que esta agenda, que es donde los países latinoamericanos han tenido una voz muy importante, sobre todo basado en su aprendizaje y en su innovación de políticas sociales en la última década, pues es una nueva agenda que es mucho más amplia, es más holística, universal para los próximos 15 años, y que sobre todo ve la integralidad del desarrollo en el ámbito de lo ambiental, lo social y lo económico. Termino con unos retos, ¿cómo vemos nosotros los retos a futuro? Primero, es importante enfatizar que los países no se gradúan por cruzar un umbral de ingreso per cápita. Esto es algo para América Latina muy importante, porque realmente los retos más difíciles y los costosos en lo fiscal es justamente la calidad de las nuevas políticas públicas, la integralidad, la interconexión entre políticas públicas que van sobre todo a las desigualdades y a las exclusiones más duras. Segundo, que en momentos de una recaída el ritmo de crecimiento económico, los países requieren una canasta de resiliencia para cada hogar. Y esto hablamos de para frenar una recaída y un retroceso en los logros sociales, sobre todo en los logros de la pobreza, los temas de protección social, de acceso a sistemas de cuidado, de activos físicos y financieros en cada miembro del hogar es importante. Como tercero, y con esto terminaría, los problemas multidimensionales, como decíamos, requieren soluciones multidimensionales también. Y ahí pues romper las cortapisas sectoriales y territoriales y a lo largo de los ciclos de vida es particularmente importante, y esta agenda nueva por los próximos 15 años también pues es justamente de eso se trata, para poner como guía para los próximos 15 años. Y finalmente es necesario seguir construyendo alternativas para los paradigmas tradicionales de desarrollo. Aquí en Ecuador se ha desarrollado el concepto del buen vivir. Ustedes mismos tienen una constitución muy incluyente en el tema de derechos, y creemos que en todos los países de la región una nueva discusión de estas nuevas métricas de lo que significa el progreso es muy importante. Agradezco con esto el espacio que se me ha brindado, y quizás un mensaje personal de parte mío. Nosotros desde Naciones Unidas consideramos que los logros sociales, que la agenda social del Ecuador está entre las más innovadoras, entre las más interesantes y las más efectivas de América Latina y el Caribe. Y esperamos que en un momento de que está toda la región latinoamericana pasando por una desaceleración económica, no se pierda de vista los logros importantes que se han hecho y que se tomen, y que está en sus manos como asambleístas también en tomar medidas, pasar leyes, hacer en este ámbito para que se mantengan estos logros importantes que ya tiene el país.
Muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente. Esa fue la conferencia que presentó Jessica Fayeta, directora regional del Programa de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Se ha referido a los logros obtenidos en la región, pero también a los desafíos y a la agenda pendiente. En la agenda pendiente ha manifestado que América Latina y el Caribe sigue siendo la más desigual del mundo y por lo tanto se tiene que atender actos de violencia y así como controlar el embarazo en la adolescencia. También advirtió que de 25 a 30 millones de personas están en peligro de volver a la pobreza. Esto por la caída de los precios del petróleo, pero también porque los estados tienen diferentes formas de amortiguar estos golpes económicos y los desastres naturales. Entre los retos dijo que está el lograr calidad de las nuevas políticas públicas y su atención a las desigualdades. Para las recaídas, dijo, se necesita una canasta de protección social y para los problemas multidimensionales se requieren de soluciones multidimensionales. La doctora Livia Rivas está ya anunciando la próxima conferencia. La económica del Ecuador como elemento fundamental dentro de su vocación democrática. A continuación invitamos a Fander Falconi, economista, académico, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, con doctorado en Economía Ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona y postdoctorado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya. Se va a escuchar de inmediato entonces la Conferencia Nacional Efectos y Desafíos de la Crisis Económico Internacional sobre Ecuador por parte del doctor Fander Falconi, docente de la Flaxo. Rivadeneira Burbano, presidente de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señores y señores asambleístas, titulares de las funciones del Estado y de los organismos del control, ministros, secretarios de Estado, autoridades y funcionarios de gobierno, representantes del cuerpo diplomático y de los organismos internacionales acreditados en el Ecuador, autoridades representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, representantes de los medios de comunicación. Quiero igualmente agradecer la oportunidad de debatir, de presentar algunos argumentos sobre la crisis internacional y algunas repercusiones importantes para la economía del Ecuador. Creo que la exposición anterior de la subsecretaria general de Naciones Unidas, Jessica Fayeta, ayuda mucho a comprender los alcances y las magnitudes de lo que estamos debatiendo y conversando. Ella expuso fundamentalmente los grandes logros que ha tenido América Latina en política social y los riesgos que corren estos logros justamente por un entorno que es absolutamente difícil y hostil para los países latinoamericanos. Y además nos ha hecho pensar sobre la necesidad de proteger justamente los inmensos logros que hay para el Ecuador. Alrededor de esas ideas yo también voy a girar algunas reflexiones que tienen que ver tanto para el campo latinoamericano y para lograr entender de mejor manera la coyuntura internacional. Y mi exposición va a tener tres elementos fundamentales. Primero, una breve caracterización del momento actual, en donde voy a poner énfasis a los aspectos de crisis internacional, pero tal vez más profundamente a una crisis de hondo calado que desde mi punto de vista refleja la situación económica en este momento. Y en ese sentido, me parece que esa economía genera un conjunto de vulnerabilidades, no solo por la caída de los precios de los commodities, materias primas y alimentos, sino fundamentalmente por